Genial, ya están grabando, así que, bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Fernanda. Voy a ser la persona que esté a cargo de este taller de tipos de emociones para la Academia de Personas Juezas del torneo Pro Cultura de Legalidad. Sin antes agradecer a Adjudicación por haberme dado este espacio para poder dar este taller. Creo que todos estamos de acuerdo que es muy importante poder como generar cada vez más contenido para apoyar a las personas juezas a la hora de poder mejorar a la hora de sus habilidades de personas juezas, de poder juzgar cada vez mejor, tener como un conocimiento todavía incluso más profundo de los criterios que se tienen que utilizar para juzgar los debates de la forma como más cómoda y más sencilla, ¿no? Creo que es muy importante, así que muchísimas gracias a Adjudicación y de verdad que les apoyo muchísimo en su objetivo de formar a las personas juezas en este tipo de cosas. Vamos a empezar directamente con el contenido que va a tener este taller. Primero, vamos con lo que es la fuente y los criterios que vamos a utilizar para el taller. Vamos a basarnos particularmente en lo que es el Manual para Debatientes y Personas Juezas de CEMO de Panamá 2023, que es la versión más actualizada hasta ahora que tenemos del manual para tomar en cuenta los criterios y los tipos de mociones, cosa que han cambiado específicamente ya sea los nombres que se le daban a algunas mociones o los tipos en particular o divisiones específicas o criterios que tenían a lo largo del tiempo. Vamos a basarnos directamente en lo que es el criterio más actualizado y solo ojo si hay alguna persona con el micro abierto, si se puede mutear, simplemente para que no quede dentro de la grabación. Pero eso. Vamos con el contenido. Vamos a dividir esto en básicamente 5 partes, 6 partes para los juegos y preguntas que tengan las personas, pero directamente vamos con primero una evaluación muy por encima de cuáles son los 4 tipos que el Manual de CEMO de Panamá clasifica como tipos de emociones. Vamos directo luego con las emociones de análisis y cuáles son los tipos que hay dentro de este tipo de emociones, porque nos dice que son 4, pero acaban siendo un poco más de los 4 en la práctica, y cuáles son como las cargas asociadas de cada uno. Luego iremos ya con lo que son las emociones políticas y qué significa el fiat, cómo vamos a evaluar el fiat dentro de este tipo de emociones de una forma como bastante sencilla para entenderlo de una forma muy básica. Luego vamos con las emociones de elemental y cuando somos personas juezas, cómo tenemos que evaluar los contrafácticos que se dan dentro de este tipo de emociones. Y luego iremos ya con las emociones de actor y cómo como personas juezas tenemos que evaluar este tipo de emociones, ¿no? Este taller, principalmente el contenido, sobre todo es de forma particular en términos ya más como básicos, es decir, vamos a ir como a las bases, luego ya cualquier otro detalle que tengan las personas me pueden preguntar dentro de juegos y preguntas. Vamos con los 4 tipos de emociones. Y aquí me voy a detener un segundito a ver qué significan estos 4 tipos de emociones. Y nada más recuerdo, por fin, si pueden cerrar el micrófono, quien tenga el micrófono abierto. ¿Entraste, Lady? Hola. Perdón, si pueden cerrar el micrófono. Gracias. Genial. Nada más, por favor, personas revisen que tengan los micrófonos abiertos. Pero eso, los 4 tipos de emociones, según el Manual de CEMO de Panamá, son estos 4 de aquí. Aquí hay como 3 ejemplos, porque luego entraremos en cuáles son esos 3 ejemplos, pero vamos con los 4. Los primeros son las emociones de análisis, es decir, que son emociones donde tenemos que evaluar ciertas cosas desde una perspectiva neutral. Ya entraré en más detalle qué significa esto. Aquí puse unos 3 ejemplos. El ejemplo más clásico de cómo se escriben las mociones de análisis empieza con esta casa cree que, por ejemplo, esta moción de esta casa cree que tener hijos es moralmente ilegítimo. Otra moción que también encuentra dentro de las mociones de análisis son las mociones de apoyar u oponerse, que entraremos más adelante cuáles son las diferencias entre estas. Por ejemplo, podría ser esta casa apoya el declive del dólar. Y también entran dentro de esta categoría las mociones de preferir, que son como por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde no existe el trabajo. Las mociones de preferir mundos también entran dentro de aquí, entraremos más detalle con estas. Luego tenemos las mociones políticas, las mociones que empiezan con esta casa y un verbo en términos de acción, es decir, esta casa prohibiría el alcohol, esta casa permitiría que las personas pudieran viajar a otros países sin pasaporte o sin visa, todas las mociones que sean esta casa y luego una política específica que hay que defender, aquí entrarían en esta categoría. Luego entraremos en más detalle que las hacen diferentes al resto de las mociones. Luego vamos con las mociones de lamentar. Ejemplo, podría perfectamente ser una moción como esta casa lamenta la globalización, podría ser como esta casa lamenta cualquier cosa, cualquier acontecimiento. Vamos a entrar luego en cómo tenemos que evaluar
las cargas distintas que una moción como esta impone a los equipos a la hora de juzgar un debate. Y luego, ya para terminar, iremos con las mociones de actor. Un ejemplo podría ser: esta casa, siendo Joe Biden, se presentaría a las elecciones presidenciales de 2024. Todas las mociones que ya sea explícitamente nos digan una persona en la moción, o dentro de la infoslide, que entraremos ya en más detalle cómo se acaba de leer eso, funcionan como mociones de actor. Ojo que estas mociones, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, no son completamente excluyentes una de la otra. Es decir, puede ser que haya mociones que sean al mismo tiempo una moción política y una moción de actor. Se da mucho el caso. Por ejemplo, esta casa, siendo Joe Biden, se presentaría, también puede tener ciertas cosas en común con cómo evaluamos las mociones políticas. Ya entraré en más detalle en cómo se acaba evaluando esto, precisamente porque también tienes aquí como el verbo que acabas utilizando para definir la moción, ¿no? Es decir, estas categorías nos las encuadran de una forma como muy específica, pero hay casos en los que se pueden acabar mezclando y hay ciertas cosas que pueden llegar a mezclarse, ¿no? Entraremos más adelante a ver cómo esto se ve y en qué ejemplos podemos tomarlo en cuenta. Igualmente, en las preguntas, si tienen alguna duda sobre alguna específica y cómo se evalúa, me pueden también preguntar, ¿no? Como ejemplos de mociones en particular. Vamos ahora con las mociones de análisis. Creo que esta es la categoría más grande de mociones y donde la gran mayoría de las mociones acaban entrando en la mayoría de casos, ¿no? Tenemos 3 tipos. Ya dentro de cada uno de los tipos incluso tenemos más, como por ejemplo en las mociones de preferir, que son 3 estilos en muchos casos de mociones, incluso algunos más, dependiendo de qué tipos de ejemplos nos encontremos, pero tenemos 3 básicos, que son las mociones de esta casa cree que X, como por ejemplo esta casa, la que había dicho anteriormente, ¿no? Esta casa cree que tener hijos es moralmente ilegítimo. Tenemos mociones como esta casa apoya o se opone, que son el mismo tipo, simplemente se voltea cómo se tiene que evaluar. Por ejemplo, esta casa apoya el declive del dólar y esta casa se opone al declive del dólar. Funcionan de la misma forma a la hora de evaluarlas. Vamos a entrar en más detalle cómo funciona esto. O, por ejemplo, la que fue la moción de la final de SEMU de Madrid, esta casa se opone a la teoría libertaria de la justicia, ¿no? Como son mociones donde te apoyas o estás estando en contra de algo como específico, ¿no? Y ya el tercer tipo tenemos las mociones de esta casa prefiere X, o esta casa prefiere X ahí, o esta casa prefiere un mundo en el que X. Aquí traigo 3 ejemplos. Esta casa prefiere un mundo donde no exista el trabajo. También podríamos tener esta casa prefiere una expansión de la OTAN o una expansión de la Unión Europea. Aquí ya tenemos el ejemplo 2 de X ahí. Y tenemos esta casa prefiere que no exista el servicio militar obligatorio. En plan, es la primera opción. Esta casa prefiere una cosa en común versus un mundo versus la comparativa con. Vamos a entrar luego ya en mucho más detalle cómo se acaban evaluando estas, pero estos son básicamente los 3 tipos, ¿no? Vamos ahora con el primer tipo, que es como la moción más clásica, la moción más básica que podemos tener dentro de lo que es el formato de BP, ¿no? La moción clásica, esta casa cree que X. Vamos a evaluar muy rápido, primero, qué es lo que te pide como persona jueza evaluar cuando tú estás evaluando una moción como esta, ¿no? Porque en general y en la mayoría de debates, excepto cuando veamos las mociones de actor, este tipo de mociones lo que te piden es, cuando eres una persona debatiente, hacer un juicio de valor sobre una cosa específica. Es decir, por eso se les llamaban originalmente mociones valorativas. Es decir, tú estás valorando desde la perspectiva de una persona neutral o neutral sin necesariamente tomar en cuenta ningún tipo de sesgos, si este tipo de cosa debería defenderse o no y si se debería valorar como bien o no. Por ejemplo, los ejemplos que teníamos anteriores de esta casa cree que X lo que sea, ¿no? Tú aquí tomas en momentos distintos del debate la carga de gobierno o la de oposición desde una perspectiva que tiene que ser neutral. Esto es muy importante, que tiene que ser necesariamente, la perspectiva de un actor neutral. Es decir, no se tiene que tomar en cuenta en particular a la hora de evaluar como persona jueza un argumento más importante que el otro, simplemente porque afecta a un actor en específico sin que se nos haya explicado anteriormente por qué este actor es importante. Esto es muy importante porque muchas veces creo que pasa que porque un equipo te diga este actor podría sonar intuitivamente como el que más importante sea. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos anterior, esta casa cree que tener hijos es moralmente ilegítimo. Partamos de este ejemplo para ver esto, ¿no? Si tenemos que evaluar el hecho de que sea moralmente ilegítimo y tenemos que evaluarlo de una perspectiva neutral, pero el gobierno nos trajera argumentos respecto a cómo este tipo de postura hace daño a las personas que son padres, yo creo que aquí
tienes que tomar en cuenta que no puedes simplemente tomar eso como más importante o menos importante simplemente por la perspectiva intuitiva de que el actor puede ser más o menos importante, ¿no? Tienen los equipos que necesariamente explicarte por qué la perspectiva o el impacto que te van a traer necesariamente es más importante. Es decir, como es neutral, en principio todos los actores y todos los impactos, a menos que se hagan más explicaciones sobre ello, tienen que contar como lo mismo, ¿no? Ya es carga de cada uno de los equipos cuando estemos juzgando como personas cosas, ver si hay explicaciones sobre por qué cierto tipo de actores desde su perspectiva se tiene que ser más importante, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta como personas juezas, la carga tiene que ser completamente neutra. La carga de gobierno aquí precisamente y la carga de oposición son importantes tomarlas en cuenta. Creo que la de gobierno aquí es bastante intuitiva. Cuando te dicen esta casa cree que X, por ejemplo en este caso, la carga precisamente es justamente defender esto de forma completa. Es decir, si te dicen tener hijos es moralmente ilegítimo, tú no puedes salir como gobierno y decir una defensa, por decirlo a menos, ¿no? No puedes decirme, esta casa cree que tener hijos es moralmente ilegítimo solamente cuando vives en un mundo en el que el mundo se va a acabar, ¿no? Como tú como gobierno tienes que defenderlo hasta su última conclusión, es decir, no puedes hacer lo que en el manual se llaman casos ardilla, en el que tú estás defendiendo esta perspectiva desde una forma cortada o estás defendiéndola a medias o no la quieres defender del todo, ¿no? Como cualquier tipo de argumento que necesariamente salga dentro del debate que implique defender esto menos de lo que te exige la moción como carga de la prueba, que es como se llaman estas cosas, en este tipo de casos estos pierden persuasión. No es que simplemente se tengan que eliminar o que no se tengan que tomar en cuenta, ojo que luego esto ya lo tomaremos en cuenta más en detalle y luego ya en ruegos de pregunta entramos con más detalles sobre esto. Este tipo de cosas simplemente es como, ok, me estás diciendo que lo vas a defender a medias, realmente no estás defendiendo lo que te pide que defiendas la moción del todo, y esto te lo pueden exigir los otros equipos, pero igualmente ya de por sí hace que los argumentos que traigas necesariamente sean menos persuasivos por no defender lo que quieres, ¿no? Luego tenemos la carga de oposición, y aquí voy a señalar dos casos especiales que tocaremos más adelante, que son mociones que entran dentro de esto, pero que se evalúan y tienen cosas en común con otros tipos de mociones más adelante, que es lo que les comentaba, ¿no? Que hay mociones que no necesariamente solo pueden encajar dentro de uno, como tenemos el caso 1, que es esta casa cree que X debería hacer Y o debería Y. Este en particular tiene algunas cosas en común con las mociones políticas, ya entraremos en más a detalle a qué me refiero con esto. Y luego el caso especial 2, que es esta casa cree que está en los intereses de Y, X está en los intereses de Y, ¿no? Esto sí que tiene algo más también en común con las mociones de actor, pero igualmente sigue siendo una perspectiva neutral en ambos casos, ¿no? Como ambos comparten esa característica fundamental de la perspectiva neutral, que es la que define este tipo de emociones, pero sí que llegan a tener cosas en común con otros tipos que ya evaluaremos más adelante cuando entremos con ellos, ¿no? Vamos ahora con las mociones de apoyar y oponerse, ¿no? Aquí, ojo, creo que hay muchas veces confusión sobre exactamente cómo se tiene que defender y cómo se evalúa el hecho de apoyar u oponerse, porque muchas veces las personas debatientes salen y dicen tenemos que apoyar esto y simplemente te hacen una explicación de por qué esto es bueno o es malo, o te dicen hay que apoyar esto haciendo una acción concreta. Hay dudas de cuál de las dos opciones es la correcta, si se tiene que defender una explicación específica de qué significa apoyar o qué significa oponerse. Aquí ojo con lo que nos dice el manual. El manual nos dice que ambas opciones son válidas, es decir, podemos explicar y los gobiernos pueden traernos la carga de decirnos apoyar específicamente es tomar esta acción de darles cierto tipo de recursos a un actor para que puedan hacer algo, o puede decir vamos a dar mensajes públicos para hacer este tipo de cosas, u oponerse puede igualmente ser como vamos a hacer propaganda para necesariamente como oponernos a esto, ¿no? Lo que ambas opciones, el manual lo que nos dice es que ambas se pueden tomar en cuenta, ¿no? Tanto lo que es el apoyo como defender de forma positiva o defender de forma negativa es específicamente también algo que se puede tomar en cuenta. Ambas opciones son buenas. Es decir, gobiernos pueden salir y decirnos por qué esto es bueno, debatiéndolo de una forma similar que estas mociones de esta casa cree que X. Por ejemplo, una moción que nos diga esta casa cree que X es positivo, se puede debatir de una forma muy similar a esta casa cree que apoya, ¿no? Muchas veces las cargas son similares y se acaba haciendo de una forma muy distinta. Muy similar, perdón. Y las mociones de oponerse también funcionan muy parecido a mociones que fueran fraseadas como esta casa cree que X es negativo o es malo o lo que sea, ¿no? En plan, este tipo de mociones son muy similares a las anteriores,
simplemente que pueden tener ese matiz en el que tú expliques como el apoyo específico. Entonces, la carga de gobierno necesariamente acaba siendo, perdón que me he adelantado, explicarme por qué hay que apoyar, y si lo desean, pueden explicarme cómo hay que apoyarlo. Carga de oposición puede ser por qué no hay que apoyar o por qué hay que no oponerse, del lado contrario. Son como espejo, igualmente son el mismo tipo de emoción, básicamente como volteada, pero me pueden decir también en oposición si fuera una casa de no apoyar, por qué no hay que apoyar, por qué no hay que hacer lo que nos está diciendo el gobierno. Ojo, y aquí una pregunta importante que muchas personas se hacen. Estas mociones tienen fiat, y para las personas que no sepan lo que es el fiat, lo evaluaremos más adelante con las explicaciones sobre emociones políticas. Pero vamos a hacer una definición ya para empezar como muy básica de lo que significa el fiat en este tipo de emociones. En particular, la duda es, los equipos en este tipo de emociones me tienen que explicar por qué la forma a través de la que apoyan o de la que se oponen va a funcionar, o por qué es probable que pueda pasar o no. Es decir, tienen la capacidad de simplemente asumir que la forma de apoyar se va a dar simplemente porque ellos digan que vaya a pasar. Ojo, la respuesta es no. En este tipo de emociones sigue siendo una carga de los equipos que tenemos que tomar en cuenta, y tenemos como personas juezas que evaluarlo de forma muy concreta, que cuando una emoción nos dice esta casa apoya, por ejemplo, vamos a ver con los ejemplos de antes, esta casa apoya el declive del dólar. Si fuera el apoyar el declive del dólar y nos fueran a decir vamos a apoyar el declive del dólar haciendo constantemente propaganda en la televisión de Estados Unidos sobre por qué el dólar es como muy malo, ¿no? Los equipos no simplemente pueden asumir que esto se va a dar porque dijeron que se va a dar. Si me dices que vas a hacer propaganda para explicar por qué el declive del dólar es como positivo, entonces me tienes que explicar por qué primero sería probable que este tipo de mensajes se fueran a difundir lo suficiente en lo que es la televisión, o que la televisión te lo fuera a permitir. Es decir, en Estados Unidos a lo mejor este tipo de mensajes como no gustan mucho dentro de lo que es la política, y entonces es poco probable que la mayoría de televisoras te fueran a permitir hacerlo como de una forma muy sencilla, ¿sabes? En plan, es importante que los equipos, cuando evaluamos como personas juezas, en este tipo de emociones en particular, si me van a traer modelos específicos de cómo apoyar o oponerse, tienen que explicarte por qué es probable que se den, adicionalmente de probarme por qué este apoyo va a funcionar para lo que están diciendo, ¿eh? No, por ejemplo, si me dicen que esta casa apoya el declive del dólar porque es importante que el dólar caiga por un motivo específico y esto tiene que seguir pasando, y me dices que lo vas a apoyar de una forma específica, tienes ya y te estás generando la carga de explicarme entonces por qué apoyar esto con propaganda negativa va a funcionar para que el declive del dólar siga pasando, ¿no? O sea, depende muchísimo de cómo los equipos, en particular en alta de gobierno, decidan que quieren apoyar esto, ¿no? Si no hacen eso y en ningún momento hay una explicación como concreta de cómo se tiene que apoyar u oponerse, las mociones acaban funcionando igual que estas, ¿no? Esta casa cree que, por ejemplo, si la quisiéramos cambiar la del declive del dólar a este estilo, sería esta casa cree que el declive del dólar es positivo, o esta casa cree que el declive del dólar es negativo, ¿no? Es decir, depende de cómo tú la quieras defender, hay distintas formas de evaluarla. En general, la mayoría de veces lo que te vas a encontrar es que no hagan esa explicación de si se puede apoyar o no de una forma específica. La gran mayoría de debates se acaban dando muy similares a este tipo, es decir, cuando te dicen apoya, simplemente la evalúan de una forma positiva o negativa con esa comparativa específica, ¿no? Eso suele ser la gran mayoría de los casos que nos acabamos encontrando, así que eso para tomar ejemplo. Y con eso vamos ahora con las mociones de preferir. Estas son de mis mociones favoritas. Tienen básicamente 3 tipos y vamos aquí a explicar como cuáles son las diferencias, ¿no? Creo que estas mociones se parecen igualmente mucho a las otras dos. También son desde una perspectiva neutral, son desde una perspectiva completamente centrada, es decir, no te tienes que sesgar ni para un lado ni para el otro, o ni para ningún actor en específico. La perspectiva es del observador neutral, pero tiene varias particularidades. Y vamos a explicar primero lo que son las mociones de esta casa prefiere X a Y, porque creo que son las más claras y muchas veces lo que nos encontramos la mayoría de casos, ¿no? O sea, la mayoría de emociones de esta casa prefiere suelen ser como de este estilo. Luego ya veremos cómo se ven en las mociones del mundo, que también pueden entrar estas dos juntas. Pero esto lo que te acaba imponiendo básicamente es una comparativa específica. Es decir, tú cuando como persona jueza estás evaluando este tipo de emociones, los equipos de gobierno lo que tienen que defenderte es X y los equipos de oposición tienen que defender Y.
son excluyentes. Es decir, no puedes defenderme X e Y siendo gobierno o X e Y siendo oposición. Y tienes que defenderlos completamente por separado. Es decir, no puede salir un equipo de gobierno y necesariamente es similar a lo que habíamos dicho anteriormente respecto a que apoyes, pero no apoyes del todo lo que te dicen. Exclusivamente tienes que apoyar lo que te dice aquí y preferir X, y en oposición solamente puedes preferir Y. Es decir, ya te imponieron desde la moción que tienes que defender una de las dos posturas. Es decir, por ejemplo, las mociones que habíamos puesto en los ejemplos, esta casa prefiere una expansión de la OTAN a una expansión de la Unión Europea. Es decir, yo si estoy en oposición y tengo esta moción, no puedo defender que, por ejemplo, no pase ninguna de las dos. O sea, si me dicen, esta casa prefiere una expansión de la OTAN en gobierno, y en la moción me impone que tengo que necesariamente defender una expansión de la Unión Europea, yo en oposición no puedo decir, no voy a expandir ninguna de las dos. O sea, estás bajo la obligación de defender la alternativa que se te ha forzado. Como personas juezas, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de evaluar qué tipo de argumentos se quieren sacar desde las oposiciones en este tipo de mociones, ¿no? Como justamente tienen esta carga que se impone ya directamente dentro de la moción de defender esta alternativa específica. Es decir, no pueden hacer otra cosa. Esto es distinto a las mociones donde existe el caso de esta casa prefiere X sin una comparativa en específica. Y aquí es donde pasa el caso interesante, que es ¿qué es lo que tiene que defender oposición si la moción no te dice nada? Si te dice, esta casa prefiere tal, ¿a qué lo comparo? O sea, si por ejemplo te dijeran la moción que tengo anteriormente en el ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde no exista el trabajo. Es como, entonces, ¿qué es la alternativa? ¿Qué me toca defender si no sé qué pasa cuando pasa esto? Aquí es donde está el punto importante, y es los equipos de oposición necesariamente tienen que defender el status quo. Es decir, nos tienen que defender el mundo como se está dando ahora mismo, es decir, el mundo o la situación que tenemos ahora mismo. Si nos dicen, esta casa prefiere un mundo donde no exista el trabajo, necesariamente oposición entonces tiene que defender el mundo donde vivimos ahora. Por ejemplo, esta casa prefiere un mundo en el que no existe el trabajo, defendemos el mundo actual donde sí que existe el trabajo, con todas las cosas que implique el mundo actual. Ojo aquí, que los equipos de oposición tienen la carga de explicarme por qué es probable que el status quo que ellos me defienden es efectivamente el status quo. Es decir, es importante que los equipos tengan en cuenta, ya sea en gobierno cuando están comparándose contra el status quo, como en oposición que están definiendo y defendiendo el status quo, hay una posibilidad y se genera en algunos debates un choque sobre cuál realmente es el status quo, si el que te dice gobierno o el que te dice oposición, porque pueden estar en desacuerdo y pueden tener visiones distintas de lo que realmente es el status quo, ¿no? Me pueden decir, por ejemplo, en gobierno, en la moción de esta casa prefiero un mundo donde no existe el trabajo, podrían decir en gobierno, en el status quo existe el trabajo y el trabajo es muy explotativo y las personas solamente trabajan porque no les queda de otra, porque si no se morirían de hambre, ¿no? Perfectamente oposición me dice, no, es que en el mundo del status quo existe el trabajo, pero muchas personas, gracias a que existe el trabajo, consiguen realizarse a través del trabajo, generan su identidad gracias a que tienen un trabajo y el trabajo les permite tener un sentido a su vida, ¿no? Como ambas cosas funcionan dentro de la definición mundo donde existe el trabajo, pero están definiéndolo de forma distinta de qué son las cosas que implica el hecho de que existe el trabajo. Estas dos explicaciones también tienen que estar justificadas y tienen que estar analizadas, y es un choque que se tiene que evaluar de quién realmente es el equipo que te prueba con más análisis y más satisfactoriamente qué realmente es el status quo, por lo que acaba definiéndose la comparativa, ¿no? La comparativa y cómo se tienen que comparar los equipos es versus el status quo. Ojo, eso implica que entonces se tiene que explicar muy bien esto que significa, y es una de las cargas más importantes a evaluar y tomar en cuenta como personas juezas cuando estamos en este tipo de emociones. Mucho ojo que a veces los equipos no le dedican demasiado tiempo, o se asume, o a veces simplemente lo asumen en consenso y no hay acuerdo, pero hay casos en los que puede llegar a pasar que los equipos no se pongan de acuerdo en lo que es el status quo y ahí se genera el choque que comentamos, ¿no? Ahora vamos con la siguiente, que son las mociones de esta casa prefiere un mundo en el que X. Ojo que estas mociones también pueden frasearse como esta casa prefiere un mundo en el que X por encima de un mundo en el que Y. Es decir, también las podemos meter dentro de esta primera categoría si las fraseáramos con dos mundos distintos, ¿no? Ojo aquí que se parecen mucho a lo que son las mociones de acá y tienen las mismas características de estas dos, ya sea si fuera solo preferir X, es decir, un mundo en el que X, si tuviéramos que defender
el status quo en oposición pasaría a defender el mundo del status quo si fuera solo X, y si no, es la comparativa del mundo específico. Esto tiene una característica particular, y es cómo se construyen el mundo en este tipo de emociones, porque nos dicen, esta casa prefiere un mundo, por ejemplo, las emociones que teníamos en el ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde no exista el trabajo, que es la que habíamos comentado anteriormente. ¿Qué pasa con esta casa prefiere un mundo en el que no existe el trabajo? ¿Qué tipo de argumentos se pueden sacar y cuáles en particular en algunos casos no podemos tomar en cuenta como válidos o que pierden muchas personas? Ojo, este tipo de emociones lo que te exigen, y es una característica muy particular que tienen, es evaluar este mundo como si el mundo siempre hubiera sido como nos dice la emoción. Es decir, si nos dicen, esta casa prefiere un mundo en el que no existe el trabajo, tenemos que asumir de gobierno, y los equipos de gobierno tienen que aprobar, y es algo que a lo que tienen que estar sujetos porque es parte integral de cómo se leen estas mociones, a que el mundo que me tienen que defender siempre ha existido sin trabajo. Es decir, nunca ha existido el trabajo bajo ninguna circunstancia en este mundo. Es decir, hay ciertos tipos de argumentos que por lo tanto no necesariamente tienen validez dentro de este tipo de mociones. En particular, el que más se cita en este tipo de casos justamente es el tema del backlash, ¿no? O sea, de la reacción que tendrían personas dentro de este mundo o instituciones dentro de este mundo por el cambio de un mundo al otro. Esto, por lo que había dicho anteriormente, lógicamente no tiene sentido defenderlo, porque asumimos que como el mundo siempre ha estado construido como nos dice la moción, entonces nunca ha habido un momento en el que personas dentro de este mundo necesariamente hayan percibido el hecho de un cambio de un mundo donde sí que exista el trabajo como es nuestro mundo, a un mundo en el que no. Es decir, todos los argumentos necesariamente que dependan de esto pierden validez dentro de este tipo de emociones. Ojo con cómo se evalúa esto, no necesariamente es que tengan cero crédito o que se tengan que tomar en cuenta como si no hubieran dicho absolutamente nada. Ojo que puede haber lógicas sobre qué tipo de daños puede generar el hecho de que haya este tipo de cosas sin que dependan de que haya una reacción de los actores. Si me dicen, las personas van a sentir que no tienen sentido en su vida ahora que les quitaron el poder trabajar. Es como, no, el mundo siempre ha existido como dice aquí, entonces nunca ha habido realmente un momento en el que las personas hayan percibido que les estás quitando algo, no se han dado cuenta del cambio. Pero la lógica de hay algo, por ejemplo, que es el sentido de la vida que tienen las personas que nunca han tenido, eso ya no depende necesariamente de que las personas hayan percibido el cambio, pero es una explicación que puede todavía potencialmente compararse respecto a si este tipo de cosas tienen o no un impacto en el sentido de la vida de las personas. O sea, de forma muy resumida, en general, las personas siempre han vivido en este mundo, entonces nunca han tenido la oportunidad de percibir el cambio. Así que todos los casos que dependan necesariamente de una transición de un mundo al otro no son válidos dentro de este tipo de cosas. También existe una carga de gobierno, que es precisamente explicarme cómo se habría construido este mundo con la explicación que nos da la moción. Si nos dicen un mundo en el que no existe el trabajo, es carga de gobierno explicarnos por qué gracias a esto es probable que las cosas que nos están diciendo vayan a pasar como nos dicen. Por ejemplo, podría gobierno en una moción como esa salir y decirme, en un mundo en el que nunca ha existido el trabajo, es probable que los gobiernos, al saber que las personas no trabajan para poder conseguir vivir, existan sistemas que tengan redes sociales para poder mantener a las personas y tener un ingreso básico universal, o que los recursos se hayan repartido entre todas las personas y nunca haya existido el capitalismo, ¿no? Como por ejemplo ese tipo de cosas que nos expliquen que es probable que en este tipo de mundos el mundo se haya moldeado respecto a este tipo de cosas. Esto es algo que no podemos solamente asumir, esto es algo que la moción, si no lo dice en la infoslide y no hay una explicación directa en la infoslide de cómo se ve ese mundo, que podría serlo, la infoslide nos podría dar un ejemplo de qué características tiene ese mundo, es siempre explicación que tiene que cargar el gobierno de explicarnos por qué el mundo se habría construido como nos está diciendo. Ojo, también oposición puede contestar esto y decirnos, no, lo que dice el gobierno no es verdad, es poco probable que se hayan construido respecto a ciertas cosas los mundos por motivos específicos, ¿no? Ambos cámaras pueden justamente chocar en cuál es la alternativa y cómo se vería ese mundo, explicando cómo se ve, es algo que tienen que explicar, no solamente se puede asumir dentro del debate. Y ya para acabar con esto, o sea, la carga de oposición igualmente es dependiente de si está fraseada como solamente preferir un mundo en el que X o un mundo en el que X versus un mundo en el que Y. Si estamos hablando de nuevo, en una casa prefiere un mundo en el que X, simplemente así,
pasa exactamente lo mismo que aquí, que es defender el status quo, ¿no? Tienes que defender el mundo en el que vivimos ahora, cómo se ve el mundo actual sin que pase lo que nos dice la moción. Si fuera una comparativa donde nos dice esta casa prefiere X a Y, en términos de esta casa prefiere un mundo en el que X por encima de un mundo en el que Y, pasa lo mismo que pasa acá, ¿no? Tienen también oposiciones, entonces la misma carga de explicarme por qué el mundo que les exige la moción se habría construido precisamente como te exige, ¿no? Esto a la hora de evaluarlo como personas juezas tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque no puede salir oposición en una moción que te diga específicamente un mundo en el que X por encima de un mundo en el que Y, defenderte, como habíamos dicho, ninguna de las dos opciones que no sean esa, igual como habíamos hablado en las mociones de X sobre Y. La comparativa está fija, o sea, solamente puedes defenderme en gobierno esto y en oposición esto. No puedes defenderme una tercera opción o una versión que esté como en medio de las dos o un punto medio, ¿no? O sea, eso no está permitido en este tipo de mociones. Oposición, cuando te exige esto en concreto, necesariamente tienes que defender lo que te dice. En las mociones también de este tipo que son de X, tampoco puedes defender necesariamente un punto medio, tienes la carga forzada de defender el mundo en cómo se ve ahora, ¿no? Esto muy claro, porque cuando evaluamos como personas juezas los argumentos que te traen los equipos en este tipo de mociones en concreto, es muy importante tomar en cuenta cuál es la carga que las mociones ya imponen implícitamente antes de que los equipos exijan dentro de sus argumentos que otros equipos prueben ciertas cosas, ¿no? Este tipo de cosas son muy claves y este tipo de mociones justo son bastante sencillas de juzgar en ese punto porque ya te explican específicamente y explícitamente cuáles son las cargas que tienes que defender, ¿no? Y vamos ya con el tercer tipo de mociones, que son, bueno, el segundo tipo, perdón, las mociones políticas. Vamos con esto, que creo que es algo sencillo, vamos con cómo se ven estas mociones. Están redactadas como esta casa haría X, es decir, vienen con el verbo como en activo de esta casa haría tal, en plan, por ejemplo, esta casa prohibiría los zoológicos, esta casa legalizaría las drogas, todas estas mociones que empiezan con esta casa haría algo, son mociones que son políticas. Y aquí vamos con el concepto del fiat. Es lo que había resumido anteriormente. Esto hay que tener en cuenta cómo lo evaluamos y es algo que podríamos estar 30 horas explicando dónde aplica y cómo aplica el fiat en cierto tipo de mociones, pero por dejarlo muy claro en este caso en concreto, las mociones políticas, cuando las estamos evaluando, tienen una particularidad y es que tenemos que asumir que la política que estamos defendiendo se puede hacer. Es decir, si nos dijera, esta casa legalizaría las drogas, necesariamente tienes que asumir que tanto gobierno como oposición, ahora vamos con las contramedidas y que implican, pueden hacer la política que me están defendiendo. Es decir, si me dijera un equipo en este tipo de debates que no puedes legalizar las drogas porque las personas votarían en contra de esto si se produciera la ley, entonces sería imposible pasar la medida, este tipo de argumentos necesariamente nunca son válidos en mociones políticas, porque necesariamente para que el debate de si se debería aplicar o no la política tenga sentido, tienes que asumir que es posible que se apoye la política y que se pueda aplicar la política. Es decir, asumes que las personas, ya sea los gobiernos o los actores o quien sea que se tiene que encargar de hacer este tipo de políticas, puede hacerlo. Si no, entonces no habría forma en ningún momento de que ningún gobierno ganara ningún debate, porque ya tendrían la carga adicional de probarme porque es probable que este tipo de medidas se hagan, ¿no? O sea que mucho ojo, este tipo de emociones siempre implican que hay una posibilidad de que la política se puede hacer. Oposición, si me trajeran una alternativa, tienen ese mismo poder. Ojo con esto, ambas bancadas de oposiciones tienen y de gobierno tienen el mismo poder necesariamente de explicarme y de decirme que la política se va a dar como ellos se dicen. Ya si la política fuera o no más efectiva en hacer lo que quieren que hagan, ya eso es otra carga. Y vamos con la carga de gobierno, ¿no? Gobierno no me tiene que probar por qué es posible que se haga la política, pero sí me tienen que probar por qué la política va a hacer lo que ellos quieren que haga. Si me dicen, esta casa legalizaría las drogas, porque esto hace que las personas no puedan acceder a drogas y esto es mejor para la salud de las personas. Si me dicen eso, tienen que necesariamente explicarme por qué el hacer esto es lo que va a conseguir este tipo de impactos, por qué legalizar las drogas sí que va a conseguir de verdad que las personas tengan menos acceso a drogas, cosa que oposiciones podrían decirme no es tan probable porque las personas pueden acceder a las drogas de forma ilegal y solo porque sean ilegales no implica
que vaya a haber o no menos acceso. Aquí, ojo, entonces es la carga principal, ¿no? Explicarme por qué la política va a ser efectiva en conseguir los objetivos que nosotros como gobierno le implantemos. Nosotros como personas juezas, eso es el análisis al que tenemos que ponerle más atención. Precisamente qué tan efectiva es la medida, no necesariamente si es posible que se haga, esto es algo que tenemos que asumir. Luego con la carga de oposición. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Si nos dicen, esta casa legalizaría las drogas, podríamos salir en oposición y traer dos tipos de respuestas. Podríamos simplemente decir por qué no se debe hacer, que es también una cosa perfectamente válida como habíamos visto en otras mociones. Yo puedo salir y decirte, no hay que legalizar las drogas, pero puedes también salir y decirme, en lugar de legalizar las drogas, vamos a regular las drogas y vamos a permitir que se comercien, pero de forma muy regular. Esto ya entra dentro de una contramedida que es válida. ¿Qué implica que una contramedida sea válida? Una cosa en particular que creo que es la más importante, y es que sea excluyente de lo que es la medida que hay en gobierno. Es decir, si me dijeran, esta casa legalizaría las drogas, pero me dicen, no vamos a legalizar las drogas, vamos a educar a la gente sobre por qué las drogas son negativas. Esto es algo que perfectamente podría también hacer gobierno en el momento en el que legaliza las drogas. Es decir, yo tengo que saber y entender que lo que me diga oposición solamente funciona como una contramedida válida si realmente es algo que gobierno no puede hacer al mismo tiempo que está defendiendo su moción. Si me dicen, esta casa legalizaría las drogas, pero al mismo tiempo quiero educar a la gente también, esto es algo que pueden hacer tanto gobierno como oposición, según lo que dice la moción. Entonces, sí que no cuenta como una contramedida válida. Pero, por ejemplo, el ejemplo de regular sí que entra como una contramedida válida precisamente por el hecho de estoy en una situación en la que o prohíbo o legalizo o simplemente regulo. Si me dicen, no, la contramedida que vamos a tomar en lugar de legalizar las drogas va a ser el caso de regularlas. Yo no puedo legalizar completamente y regular al mismo tiempo, o por lo menos a menos que expliques por qué sí, técnicamente no se puede, entonces ahí sí que entraría. Yo no puedo necesariamente regular y permitir que las personas consuman drogas de forma controlada al mismo tiempo que simplemente las legalizo sin ningún tipo de restricción al consumo, ¿no? O prohibirlas, que podrías decirme legalizar versus prohibir. Es como, no vamos a legalizarlas, vamos a prohibirlas. Esto es completamente excluyente a la acción de legalizar. Son completamente opuestas, no puedes tener ambas opciones a la vez. Así que ahí es donde tendrías la excluyencia, ¿no? No puedes defender ambas, oposición puede poner eso como contramedidas. Ojo con las contramedidas, y es que cuentan justamente lo que es aquí el OPOFIAT con el mismo poder de fiat que tienen los gobiernos. Es decir, estas contramedidas no las tiene que probar oposición porque es probable que se hagan. Si el gobierno me puede decir que es probable que se legalicen las drogas y lo podemos asumir que va a pasar, oposición también puede decirme, si quisiera, vamos a prohibir las drogas, no me tienen que explicar por qué es probable que las podamos prohibir, sino que asumimos que si un lado puede hacerlo una cosa, entonces el otro lado puede hacer la otra. Ojo que ahí también entonces oposición tiene la misma carga de gobierno de explicarme por qué estas medidas serían efectivas y se podrían dar, ¿no? Vamos a aclarar una cosa, nada más antes de seguir con las alternativas, y es una cosa en concreto. En BP pues tenemos las cámaras altas y las cámaras bajas. En este tipo de casos, y ya entraremos, si hay dudas o ruegos o preguntas, más detalles sobre esto, cuando alta de gobierno sale a traer una explicación sobre su medida y te la explica y te la modela de una forma específica de cómo se daría, si me dicen, esta casa legalizaría las drogas, es como, vamos a legalizarlas y permitir que se consuman completamente de forma pública y el gobierno va a vender las drogas, ¿no? Si me dijeran, el gobierno va a vender las drogas porque si están legalizadas, el gobierno controla todos los campos de marihuana o todo este tipo de cosas, esta explicación de cómo se haría la medida es vinculante para los gobiernos y la de oposición también para las oposiciones. Es decir, excepto en algunos casos contados, que son excepciones ya muy específicas que podemos entrar ya en ruegos y preguntas más adelante a revisarlas, toda la bancada de gobiernos y la de oposiciones tienen que defender la misma forma de hacer la medida. Es decir, no puede salir baja de gobierno y decirte una medida distinta sobre lo que es legalizar que no sea la misma o que sea de alguna forma contradictoria o excluyente con la que trae su cámara alta, ¿no? Cuando veamos como personas juezas que haya muchos argumentos que dependan necesariamente de un modelo de esta medida que es distinto al que trae su cámara alta,
tenemos como personas jueces que evaluar esto como menos válido dentro del debate y no es necesariamente válido como un argumento, ¿no? Cuando hay esas explicaciones en altas sobre cómo se tiene que modelar o definir cierto tipo de cosas, es abajo como personas juezas, igual como con cualquier tipo de definición en cualquier tipo de emoción normal, las cámaras bajas están medidas a traer. Ojo, que esto ya es una cosa como más particular. Si resulta que en la Cámara Alta de Gobierno o en la de oposición no se trajera ninguna explicación de cómo se tiene que dar esta medida, bajas pueden sacarla y pueden traerla siempre y cuando exista suficiente engage con los equipos de las altas, es decir, si ofrecieron puntos de información a la alta de la oposición o si le pidieron a la alta de oposición la baja de gobierno puntos, o en el caso contrario igualmente si baja de oposición le ofreció puntos a alta de gobierno cuando su alta no trajo un modelo, ¿no? Como es posible que se traiga, pero solamente si es que ninguna de las dos altas lo ha traído. Ojo que también está la opción de las alternativas. Esto es algo que se parece un poco a las contramedidas, pero no necesariamente es como una contramedida específica. Es decir, me podrías decir, no, en lugar de legalizar, vamos a hacer otra cosa y podríamos hacer muchas otras cosas. En lugar de legalizar, podríamos hacer justo lo que habíamos dicho, el ejemplo anterior, muchos programas educativos, mucho este tipo de situaciones respecto a eso. Aquí sí que no tiene las características que habíamos comentado anteriormente del fiat, es decir, en este caso las alternativas sí que tienen que probarse de por qué podrían hacerse, en plan, por qué se podría hacer el tema de educar a las personas sobre las drogas y por qué sería probable. Y tampoco son vinculantes para toda la bancada, es decir, no, se diría según lo que dice el manual que no alteran la comparativa. Lo que esto quiere decir es que si alta de gobierno trae una alternativa que entra dentro del marco de alternativas y baja de gobierno me trae otra, ambas se pueden evaluar como válidas porque no son de las que depende todo el caso y no necesariamente son contramedidas específicas, sino son potenciales alternativas que no necesariamente tienen que estar modeladas dentro de lo que es la política, sino este tipo de elementos, ¿no? Vamos ahora sí con el caso especial número 1, que es el que habíamos comentado anteriormente de esta casa cree que X debería Y. Ojo que en este caso nos están diciendo, por ejemplo, esta casa cree que un actor en específico debería hacer algo en específico. Estas mociones siguen siendo mociones que son valorativas y son mociones de análisis, pero tienen un factor en particular y es que se asume que existe cierto nivel de fiat dentro de lo que es el actor. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a ver con el ejemplo en lo que había anteriormente, ¿no? Tenemos la moción acá. Esta casa cree que no, vamos a poner un ejemplo distinto, ¿no? Por ejemplo, esta casa cree que Estados Unidos debería invadir Irak, por ejemplo. Aquí, en este tipo de mociones, cuando nos dicen, esta casa cree que Estados Unidos debería invadir Irak, tenemos que asumir que es posible que Estados Unidos pueda hacer o no esta medida. Es decir, tenemos el mismo poder de... Por ejemplo, no me podrías decir que esta casa debería invadir Irak, pero que haría como la invasión perfecta o que no habría ningún tipo de consecuencias negativas de esta invasión. Es decir, tienes que explicarme por qué hacer esta política en concreto funcionaría y es probable que fuera efectiva para los objetivos que te impones, pero no me puedes sacar un argumento en el que digas, no, Estados Unidos nunca podría invadir Irak porque los republicanos o los demócratas votarían en contra y habría un veto presidencial. No, en estas mociones en particular tienes que evaluar precisamente hasta qué punto Estados Unidos haciendo esto fuera esto positivo o negativo, pero tienes que asumir que Estados Unidos puede hacerlo según las posibilidades de Estados Unidos. Es decir, si me quisiera sacar un argumento en el que Estados Unidos va a hacer una invasión nuclear estratosféricamente gigante porque tiene recursos alienígenas para destruir todo el país, obviamente ya te estás excediendo de lo que es el fiat razonable, que básicamente es la posibilidad de hacer ciertas cosas. Ya luego entraremos más a detalle con este tipo de cosas, pero en este tipo de ejemplos sí que hay una necesidad de asumir que el actor que está tomando esta medida puede hacer la medida. Igualmente con oposiciones, si me dijeras, no, esta casa cree que Estados Unidos debería invadir Irak, no debería hacer otra cosa, pasa igual, podrías traerme una contramedida, en lugar de invadir haría una comisión de paz internacional para poder regular las cosas respecto al terrorismo o cualquier tipo de opciones distintas, ¿no? Como son muy parecidas, solo que están evaluadas como si un actor específico debería hacer otra cosa, no necesariamente sobre esta casa haría tal, ¿no?
están encuadradas en este actor en particular sobre si este actor debería o no, o podría o no hacerlo, ¿no? Evaluamos que tiene este fiat de que puede hacerlo, la cosa es si debería o no, y tiene todas las mismas características respecto a esta, solo que está fraseada de esta forma. Vamos ahora con las mociones de lamentar. ¿Qué pasa con las mociones de lamentar? Estas son mociones que tienen unas características muy concretas. Vamos con cómo se ven. Primero, las mociones de lamentar nos hacen ver el debate en retrospectiva. Es decir, cuando nos dicen, por ejemplo, esta casa lamenta la globalización, lo que nos impone este tipo de mociones muy particular es que tenemos que evaluar cómo la globalización desde el pasado hasta el momento del presente ha afectado el mundo en el que vivimos ahora mismo. Es decir, tenemos que evaluar el status quo, el mundo en el que estamos ahora mismo, y explicarme cómo en el pasado el mundo se ha visto gracias a esto. Aquí la carga de gobiernos es precisamente explicarme cómo se ha visto el mundo y cómo lo que nos pide la moción que hay que evaluar ha afectado a lo largo de la historia. Es decir, se ve desde el pasado, no necesariamente es lamentar a futuro o lamentar en presente. Por ejemplo, si me dicen, esta casa lamenta la globalización, no puede salir gobierno y decirme, lamentamos la globalización porque la globalización va a hacer que la Tierra se extinga en 5 años. No, este tipo de cosas no entran dentro de aquí, estas irían dentro de las mociones de análisis. Si me dijeran, esta casa cree que la globalización es un peligro para la civilización humana, aquí ya podrías decirme impactos a futuro. Estas mociones te imponen estrictamente el hecho de, en el pasado, cómo los gobiernos explican qué ha pasado con la medida. Lo mismo con oposición. Oposición tiene que atenerse a esto, y ahora vamos con cómo se evalúa a través de los contrafácticos, pero la carga de oposición es justamente como explicarme también porque según cómo el mundo se ha afectado, el mundo se ha visto bien o no según lo que se medía. Es un poco parecido a las nociones del mundo, solo que estamos viendo el mundo actual en el que estamos, pero en retrospectiva, ya sea evaluándolo de forma positiva o negativa en particular, ¿no? Aquí tenemos explícitamente la comparativa del mundo en el pasado, ya sea gobierno nos lo defiende de forma positiva o de forma negativa. Ojo, que aquí hay una cosa muy importante y es los contrafácticos. Los contrafácticos tienen una característica muy específica, pero ¿qué es primero un contrafáctico? Un contrafáctico, según este tipo de mociones, es la explicación que normalmente tienen que traer los gobiernos, pero pueden traer oposiciones en caso de que no lo sacaran los gobiernos, o en casos concretos en los que vamos a hablar ahora, es la explicación de cómo se habría visto el mundo si lo que nos está diciendo la moción no hubiese pasado. Es decir, en el ejemplo, esta casa lamenta la globalización. El contrafáctico en esta moción sería explicarme cómo se habría visto el mundo en el pasado si nunca hubiera existido la globalización. Es un mundo que puede a lo mejor ser difícil de imaginar, porque tienes que básicamente imaginarte cómo se vería toda la historia de la humanidad sin que hubiera habido nunca ningún tipo de globalización. Ojo que en este tipo de casos muchas veces salen mociones, por ejemplo, en la que te podrían decir, esta casa lamenta la caída del Imperio Ruso y el surgimiento de la Unión Soviética, ¿no? Allí te tendrías que imaginar cómo habría existido el planeta sin que hubiera existido la Unión Soviética. Es una carga que puede llegar a ser muy grande, ¿no? A veces es estrategia de algunos equipos irse muy atrás en el pasado, como por ejemplo esta casa lamenta la existencia del trabajo, por poner un ejemplo en el que habíamos dicho anteriormente, cómo realmente se habría visto toda la historia de la humanidad en el pasado sin que existiera esta cosa en particular. Los equipos tienen la potestad de irse lo más atrás en el pasado que quieran. No suele pasar mucho, suele pasar que se mantengan en un marco de tiempo razonablemente corto, pero ambas opciones son válidas, no hay un límite explícito sobre qué tan atrás puedes poner el contrafáctico. Ojo que el contrafáctico no solamente por traerse inmediatamente tiene valor, es decir, los contrafácticos, igual que por ejemplo las alternativas, tienen que ser justificados. Es decir, si me dices, en la moción de esta casa lamenta la globalización y la alternativa que me quieres probar es, por ejemplo, vamos a vivir en un mundo completamente autárquico en el que no existe el comercio y no exista ningún tipo de conexión sobre absolutamente nada entre todos los países, como es una explicación que a lo mejor es como bastante poco intuitiva tal vez de asumir que sería la alternativa, o incluso aunque lo fuera, siempre los gobiernos tienen que probarme por qué ese contrafáctico es probable. O sea, si me vas a decir que no va a haber conexiones entre los países, tengo que tener la explicación, y es algo que se le tiene que exigir como personas, cosas que prueben a los gobiernos y lo traen, el hecho de que me digan por qué es probable que el contrafáctico se vaya a ver
como me lo hayan traído, ¿no? Tiene esa carga implícita de, si me vas a explicar la alternativa del mundo como se habría visto sin esto, me lo tienes que justificar. ¿Quién puede traer un contrafáctico? Aquí esto es algo que dentro de distintos manuales ha sido más o menos explícito. Según el manual de Zembun de Panamá, los contrafácticos se pueden traer primero desde la Cámara Alta de Gobierno. Es decir, el primer ministro en principio sería la persona que tiene que traer el contrafáctico para dejarlo claro dentro del debate. En caso de que Alta de Gobierno no trajese un contrafáctico, Alta de Oposición podría también traer un contrafáctico. Es decir, es posible que la otra bancada, si la Alta de Gobierno no lo hace en ningún momento, decida, vamos a aprobar un contrafáctico distinto y vamos a justificar porque es plausible y todas las mismas cargas que tendría en el gobierno. Ojo que cuando Alta de Oposición hace esto, en principio es ideal también evaluar qué tanto Alta de Gobierno se involucra con este contrafáctico y qué tanta engage hay entre ambas personas, ya sea si se responden directamente o si hacen puntos de información entre ambos equipos, ¿no? Es importante evaluar qué tantas posibilidades tienen el resto de equipos para responder a estos contrafácticos, ¿no? Sobre todo cuando Alta de Gobierno no lo trae en el primer turno y tal vez en el segundo turno ya sea quisiera traer uno distinto o involucrarse con el otro, hay que tener cuidado con mucho cómo se evalúa, ¿no? Pero en principio, primero es Alta de Gobierno quien lo debe traer, si no, lo puede hacer Alta de Oposición. Si ninguna de las dos altas trajese un contrafáctico, es posible que, como habíamos dicho con los modelos, que la baja de gobierno, si no hay en ningún momento ningún tipo de contrafáctico en las cámaras altas, que traigan uno, pero adicionalmente de tener que demostrar toda la plausibilidad, o sea, de que es probable que el contrafáctico se dé como ellos me dicen, también tienen la obligación de hacer lo más posible de engage con ya sea su alta a la hora de comparar y de ver si la alta de gobierno hace puntos a la baja y se involucra con ello, o si se involucra directamente con las bancadas de oposición, ¿no? Es importante que se tome en cuenta el involucramiento y que tanto engagement hay entre una baja que trajera un nuevo contrafáctico. Igualmente, si la baja de oposición fuera el único equipo de la sala que trae un contrafáctico y ninguna de los altas ni baja de gobierno lo trajeran, igualmente tienen la misma obligación de hacer engage con todos los equipos de la sala y de justificar igualmente que el contrafáctico es probable y tiene plausibilidad, ¿no? Esto por aquí. Ahora, ¿cuándo no es válido un contrafáctico? El manual nos trae 3 opciones de por qué no es válido un contrafáctico y una razón por la que, por ejemplo, si Alta de Gobierno sí que trajera un contrafáctico, la baja no podría traer un contrafáctico. Igualmente esta lógica funciona para modelos en mociones políticas con algunos matices, pero eso ya es un poco más avanzado y un poco más de detalles, pero en este caso de contrafácticos hay 3 razones por las que podrías traer uno nuevo siendo la baja de gobierno. El primero es que fuera un contrafáctico súper poco probable y que en ningún momento está justificado suficiente. Es decir, si me trajeras en la moción de esta casa lamenta la globalización y me dices, el contrafáctico si no existe la globalización es que el planeta se hubiera convertido en una luna de queso y las personas no habrían podido nunca sobrevivir. Como, primero, aparte de que no tiene ninguna relación con la moción, ¿qué tan probable es que esto pase por la moción? Si es extremadamente improbable, entonces obviamente que no es válido y no hay en ningún momento validez argumentativa para que este contrafáctico pueda tomarse en cuenta, ¿no? Segundo, que fuera un criterio autocomprobatorio o un contrafáctico autocomprobatorio. ¿Qué significa que sea autocomprobatorio? O sea, transparente, que sea tautológico. Si me dices, esta casa lamenta la globalización y me dices, el contrafáctico es un mundo en el que no hay globalización porque no hay globalización, o que no tuviera ningún tipo de explicación más allá de que fuera autocomprobatorio. Obviamente ahí ya sí que no es válido, precisamente porque se autodefine y se autocomprueba. Esto en algunos casos es raro a veces encontrar este tipo de criterios porque creo que las personas se suelen dar cuenta cuando sus criterios son autocomprobatorios, es decir, el contrafáctico de esta casa lamenta la globalización, fuera no globalización y ya está, y sin explicar lo que implica eso, ya no entra como un contrafáctico válido, simplemente adicional, porque no tiene mucho análisis de la explicación de qué implica, ¿no? Y otro es que no fuera mutuamente excluyente. En una moción de esta casa lamenta la globalización, me dijeras, el contrafáctico de que no hay la globalización es un mundo en el que no hubiera existido la Primera Guerra Mundial, a menos que me expliques por qué el hecho de que haya habido globalización causó el hecho de que hubiera o no hubiera la Primera Guerra Mundial, no son mutuamente excluyentes. Podría haber este evento histórico
tanto en gobierno como oposición. Si alguien tiene el micro abierto, se puede cerrar por ti. Claro, como decía, si tienes un evento histórico que puede tanto darse en un lado como el otro, independientemente de lo que cambie la moción, no es un contrafáctico válido porque no hay una diferencia entre ese contrafáctico y el status quo por lo que está cambiando dentro de la moción, ¿no? Esos son 3 casos en los que baja de gobierno podría salir. Mi alta tiene un contrafáctico que no es válido por A, B o C, entonces el contrafáctico que va a ser válido es este. Alta de oposición responden y acaba siendo el contrafáctico que acaba probado dentro del debate, ¿no? Luego, cómo se evalúa respecto a eso ya es una cosa con más detalles respecto a esas comparativas, pero en principio estas son las 3 razones. Vamos ahora, y ya para casi terminar, con las mociones de actor. Y si alguien por fin de nuevo tienen el micro, escuchando ruido de fondo, sí, por fin, se pueden quitar, por favor. Pero eso, vamos con las mociones de actor, con la carga de gobierno y la carga de oposición. Estas mociones, como habíamos comentado en el ejemplo, por ejemplo, siendo Donald Trump se presentaría a una de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, aquí tienen una particularidad y aquí es justo donde se rompe lo que todas las mociones hasta ahora han asumido, es el hecho de que estamos evaluándolo desde una perspectiva neutral. Aquí esto ya no pasa. Ahora la moción nos va a imponer directamente el actor a través del cual tenemos que percibir los impactos de la moción. Es decir, si me quisieras decir, esta casa cree que Donald Trump debería hacer esto, ya no son más importantes o más válidos argumentos, por ejemplo, sobre si esto sería bueno o no para la generalidad de las personas o para Estados Unidos en su totalidad o para la sociedad en su conjunto, y etcétera, ¿no? Aquí ahora los argumentos que necesariamente tienen más impacto son precisamente los que se ajusten a los intereses del actor y los beneficios para el actor. Ojo que cómo se definen los beneficios para el actor es tanto una carga de gobierno como una carga de oposición. Aquí ambos equipos tienen la carga de explicarme por qué las cosas que ellos me dicen que son importantes para el actor son importantes. Ojo, en la moción de esta casa cree que Donald Trump debería hacer esto, o siendo Donald Trump debería hacer esto. Aquí el gobierno me tendría que explicar si quieren que Donald Trump haga esto, para Donald Trump porque es positivo hacer esto y porque Donald Trump percibiría que esto es positivo. Ahora vamos con la perspectiva. Y en oposición, porque para Donald Trump esto no sería positivo o percibiría que fuera positivo. Por ejemplo, esta casa cree que siendo Donald Trump haría esta cosa. Tenemos que explicar por qué, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ejemplo de cómo defender esto en gobierno, Donald Trump quiere ganar las elecciones, quiere mantener su fuerza política dentro de Estados Unidos. Si no se presenta a las elecciones, está asumiendo su derrota. Y eso es algo que Donald Trump nunca haría porque es una persona con mucho orgullo, entonces nunca querría asumir su derrota. Esto es algo que es ya una explicación distinta de por qué es algo que o no haría el actor en términos de qué cosas le importan al actor. Al actor no solamente le importa ganar las elecciones o que Estados Unidos esté bien, le importan sus intereses personales de no sentir que está siendo derrotado. Esto ya es una explicación que es más persuasiva respecto a esos intereses del actor, pero no simplemente se tiene que asumir que para el actor X o para Donald Trump es importante el no perder o no asumir nunca su derrota. Es una carga de gobierno explicarme por qué esto es un interés particular del actor. Igualmente en la oposición, si quisiera defender esa moción, te diría, Donald Trump no quiere hacer esto porque si hace esto se está exponiendo más al público, cosa que lo hace más vulnerable a querer ser atacado en términos legales. Lo están metiendo a la cárcel muchas veces y entre más se exponga políticamente, más probable es que otras personas le quieran meter a la cárcel. Entonces Donald Trump no quiere exponerse, no va a hacer esto. No. Y aquí ya tienes una explicación competitiva. ¿Le importa más a Donald Trump el hecho de tener fuerza y no perder nunca, o el hecho de no ser arrestado y no entrar a la cárcel? Ambas cosas podrían importarle al actor, no son necesariamente excluyentes, pero es carga de tanto gobierno como de oposición explicarme por qué una es más importante que la otra. Como personas juezas, cuando evaluamos a los argumentos de estos equipos, tenemos que tomar en cuenta quién de los dos equipos nos está justificando mejor, no solamente que el beneficio de la acción se vaya a dar, sino por qué esto es un beneficio. Esto también se tiene que hacer en otro tipo de emociones, pero en particular aquí es sobre cómo es el actor. Si es un actor que conocemos porque sabiendo lo que sabemos del actor, esto sería algo importante, pero también si fuera un actor como una persona promedio, como en algunas mociones se suele dar, porque a una persona promedio, según las características de una persona promedio, le puede importar o no ser cosa, ¿no? Esa es una carga adicional. Vamos con la perspectiva del actor, que es un apunte bastante sencillo. ¿Qué pasa con la perspectiva del actor?
Ojo que una cosa es qué tipo de cosas le benefician al actor en abstracto y otra cosa, qué cosas el actor siente que son positivas. Me podrían decir, en la moción de esta casa cree que Donald Trump no debería presentarse a las elecciones. Podría salir oposición y decirme, no, si Donald Trump se presenta a las elecciones, se va a estresar tanto y va a estar tan ansioso constantemente que le va a dar un infarto y va a acabar en el hospital, entonces por su salud no debería de hacerlo. Ojo, aquí ya tienen una carga de explicarme por qué a Donald Trump le importa la salud propia de su vida. Es decir, podría perfectamente salir el gobierno y decirme, es que esto realmente no es algo que tengamos ninguna razón para entender por qué le importa necesariamente a Donald Trump. Si bien es algo que como persona neutral asumimos que es importante el hecho de la salud o integridad física de una persona que se mantenga, a lo mejor para el actor en específico esto no es importante o no es algo que valore necesariamente. Entonces aquí es donde entra la perspectiva del actor. Tú tienes que ponerte en los pies de esta persona y ponerte a evaluar qué tipo de cosas considera o no que son importantes, ¿no? Aquí es donde entra el tema del sesgo. Una cosa es lo que haría o lo que piensa que es importante y otra cosa es lo que debería hacer o lo que está en sus intereses en abstracto. Ambas cosas se pueden evaluar, pero si existen suficientes razones para entender por qué el actor no va a evaluar necesariamente sus intereses completamente neutral y puede llegar a tener sesgos, esos argumentos también son persuasivos. Ojo que se tiene que justificar por qué existe un sesgo de este actor. Si es una persona completamente promedio la que es el actor de la moción, en plan, esta casa como persona promedio dejaría de ir a trabajar, me tienes que justificar todavía incluso más por qué para una persona promedio podría haber o no un sesgo sobre ciertas cosas. Esta es una carga adicional que se puede imponer cuando me explicas que a lo mejor un argumento visto de una forma neutral no sería un interés que el actor percibiría como propio, ¿no? Luego respecto al fiat, y esto pasa igual como con las mociones que habíamos dicho de esta casa cree que X debería ser tal. El fiat, como en todas las mociones donde puede llegar a haber fiat, como las políticas o las que habíamos dicho anteriormente, tiene que ser razonable, y aquí es donde está el criterio que faltaba por explicar. Cuando me dices, esta casa cree que Donald Trump debería, o sea, siendo Donald Trump se presentaría a las elecciones, tienes que asumir que Donald Trump se puede presentar a las elecciones. Si me traen un argumento desde oposición de no, Donald Trump no debería presentarse a las elecciones porque no va a poderlo hacer, porque no es posible que se presente a las elecciones porque lo van a meter a la cárcel, o es imposible que lo vaya a hacer porque va a ser como cancelado por un montón de personas y eso va a impedir que lo pueda hacer por X. Esto ya aquí es un argumento que tampoco sería válido. Las mociones de actor, en la gran mayoría de casos, también son mociones políticas. Es decir, son mociones donde me dices que el actor debería hacer una medida en específico o una acción en específico, y aquí ya es una moción. Esta casa, siendo X, haría Y. Es decir, me estás explicando que el actor tiene que poder hacer la medida, porque igualmente si no, no habría debate como habíamos visto en las mociones políticas. Un apunte muy rápido, pero ojo que estas mociones suelen tener cierto fin. Como dije, es razonable, no me puedes decir, esta casa, siendo Donald Trump, se presentaría a las elecciones en Estados Unidos, tú no podrías salir en oposición y decirme, no, Donald Trump no se va a presentar a las elecciones de Estados Unidos, pero lo que va a hacer es hacer un motín en el ejército de Estados Unidos y hacer un golpe de estado para quitarse el gobierno del país y quedarse con todo. No, o sea, el fiat, aparte de que tiene que ser más o menos razonable en tamaño para ambos equipos igual, tiene que ser razonable respecto a las cosas que puede hacer el actor en términos cuantitativos. Es decir, Trump a lo mejor tiene mucho dinero, pero realmente puede invadir todo Estados Unidos y destruir el ejército y hacer un golpe de estado. Ojo, no es un sí concreto ni un no concreto, hay una necesariedad de explicarme por qué con el mismo poder de fiat que tiene el gobierno, la opción de oposición se podría hacer, o porque es probable que sea algo que entre razonablemente dentro del fiat. O sea, esto no es infinito, no te da un poder absolutamente gigante de hacer todo lo que quieras, necesariamente está limitado para que ambos equipos tengan la misma cantidad de fiat, tanto gobierno como oposición. Esto era una aclaración de la anterior. Y ya para terminar con esta parte, vamos con el caso especial número 2. Son las mociones de esta casa cree que X está en los intereses de Y. Ojo que esta es una moción que entra dentro de las mociones de análisis, es decir, tiene la característica que, como habíamos dicho, que teníamos que evaluar, se evalúan y los argumentos que tienen más persuasión necesariamente son los que están desde una perspectiva neutral. Aquí sí pasa lo que no cuenta en este caso, que son las mociones que se evalúan desde
observador completamente neutral, pero también tienes que evaluar cuáles son los intereses del actor. Y en muchos casos, los argumentos que se sacan en este tipo de emociones y en las emociones del actor son muy parecidos e incluso podrían ser exactamente los mismos. Es decir, si me dijeras, esta casa cree que está en los intereses de Donald Trump presentarse a las elecciones de Estados Unidos, seguramente hay muchos elementos que me podrías decir que entran dentro de las mismas emociones. Es decir, Trump no se debería presentar a las elecciones porque le pueden arrestar, puede sacarse en ambas mociones, pero por ejemplo, el argumento sobre la salud de Trump, de si se presenta a las elecciones le va a dar un infarto por el estrés, esto podría perfectamente entrar, sí, dentro de este tipo de emoción, porque estás evaluando cuáles son los intereses de este actor desde una perspectiva neutral, no desde la perspectiva potencialmente sesgada del actor. Este es el tipo de matiz que hace distintas estas mociones. En el resto de casos, muchas veces se sacan argumentos muy similares y en ambas mociones las personas juezas tenemos que darles una validez similar, siempre y cuando esté justificado que son realmente los intereses, cosa que era una carga que habíamos dicho que también tienen las mociones de actor, ¿no? Es simplemente la perspectiva del actor la que acaba cambiando en este tipo de emociones, tiene que ser desde un observador neutral, el resto de las cargas de la prueba que habíamos comentado siguen siendo las mismas. Y eso, esas serían los tipos de emociones. Así que de verdad, cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener está completamente abierta, tanto mis mensajes como ahora mismo si lo quieren preguntar. Y eso, muchísimas gracias a todas las personas por venir a este taller. De verdad, igualmente, repito, gracias a Adjudicación por haberme dado la oportunidad de dar este taller. Y eso, no sé si debo dejar de grabar ya, o las preguntas también se graban. Asumo que las preguntas no se graban, pero eso sí me lo puede confirmar Jess, que debe estar por ahí. Va. Genial. Creo que de momento todavía no hay preguntas, así que igualmente vamos a parar la grabación, pero de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas por venir. Si no tienen ninguna pregunta ahora, igualmente luego Adjudicación les puede hacer llegar mi contacto para que consulten con cualquier tipo de dudas. Igualmente, cualquier tipo de detalles adicionales que no hayamos cubierto aquí, como saben, están dentro del manual de CEMU de Panamá. Igualmente, cualquier otro detalle específico, como saben, me pueden consultar. Pero eso, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Y eso, paramos la grabación ahora.